El origen. Fijándonos en el detalle de la delicada obra de arte mostrada en el expositor ostensorio que se encuentra en la capilla de San José, vemos que representa la desobediencia del hombre para perder ese momento los privilegios adquiridos en su creación. En el principio de los tiempos, Dios creó a los ángeles para darles gloria y alabarle. Es en el cielo donde se inicia la primera batalla, cuando un ángel que tenía más luz que el resto no quería conformarse en continuar con el fin para el que fue creado, sino que cegado por su soberbia lo perdió todo, quiso ser como Dios. Él y sus seguidores fueron expulsados al abismo hasta el infierno. Aquí comienza la batalla del bien contra el mal. Cuando Dios creó al hombre, le dijo: «Aquí tenéis todo lo que hay en la tierra, solo una cosa os pido, que de este árbol no comeréis, porque el día que comáis moriréis, pues representa lo acontecido en el cielo en la batalla del bien contra el mal». Pero el hombre, tentado por el demonio, desobedeció. Desde ese momento es despojado de sus privilegios para empezar también en su propia batalla contra el mal. El hombre se aleja de Dios y la humanidad cuenta en su historia con terribles experiencias que conmueven a Dios en su infinita misericordia. Se apiada de nuevo del hombre, para ello envía a su Hijo Jesús, el día de Navidad, para comenzar una era en la que el hombre pueda volver al camino para así cumplir el fin para el que fue creado, alabar y dar gloria a Dios. En este nuevo camino Dios envió mucha ayuda y medios para la salvación. Uno de ellos son los santos, para que con su vida den ejemplo y sean nuestros intercesores, confiándoles nuestras necesidades para recibir su ayuda y protección. Y así, en esta capilla de San José, comienza uno de esos actos de misericordia de Dios, pues en julio de 1711 se casan doña Francisca de Seña y don Manuel, los que serán los padres del beato Bernardo de Hoyos, un santo enviado que dará mucho fruto y será conocido por mostrarnos el tesoro escondido del corazón de Jesús. Como dice así su director espiritual, el padre Juan de Loyola, en el primer capítulo de su libro, Vida del venerable y angelical joven padre Bernardo de Hoyos. Francisco de Hoyos, de la Compañía de Jesús. Torre de Lobatón, villa como distante de la nobilísima ciudad de Valladolid, antigua corte de nuestros reyes, fue la patria del padre Bernardo. Tuvieron por fruto de su legítimo matrimonio a este ángel terreno, don Manuel de Hoyos Bravo, y doña Francisca de Seña Fueija. Ambos descendían de las montañas de Burgos, en cuyas cumbres es hereditaria la nobleza que da mucho esplendor a los países llanos. La de los padres de nuestro joven descendió por la línea paterna del lugar de Cuevas, cerca de Reynoso, y por la línea materna de la villa de Laredo, lugares de la diócesis del arzobispado de Burgos. El nacimiento de Bernardo fue milagroso, si damos crédito a las palabras que le dijo muchas veces su madre. Dícele que su vida la atribuía a un milagro, pues no conocía que estaba encinta, en esta ocasión casi hasta que dio a luz. Y así lo hicieron muchas sangrías y otros remedios que naturalmente debían quitar la vida al niño que estaba en el seno materno. Nació, en fin, al 21 de agosto del año 1711, consagrado con la infraoctava de la Asunción de María Santísima, Señora nuestra, de quien fue tierno y regalado hijo. ¿Acaso en los anales del cielo fue también misterioso este fin nacimiento? Por estar señalado con el del gloriosísimo San Francisco de Sales, cuyo nacimiento fue también el 21 de agosto. Pues veremos después cuál verdadero devoto y discípulo se profesó de este admirable santo. Crió a Bernardo su madre, doña Francisca, con especial esmero y cuidado, diciendo algunas veces que tendría gravísimo escrúpulo del menor cuidado.
porque se perdía aquel hijo, le daba al conocer el cielo que le quitaba un santo grande, expresión que se admiraba en ella, en aquella señora cuyo genio varonil nada tenía que de las ternuras vulgares de su sexo. Ahora se refiere como misteriosa algunas acciones del niño Bernardo, que pasaron entonces por entretenimientos cuales, de su edad, tenía solo 7 años, cuando vio un púlpito al portátil a la puerta de la iglesia, subió a él ardientemente intrépido y, cercado de muchos niños de su edad y aún más adelantada, les predicó parte del sermón que había oído el Domingo de Ramos. Y otros desengaños, más propio de un celoso predicador que de un niño balbuceante. Érale muy gustosa esta diversión apostólica, de ponerse a predicar lo que había oído en los sermones. Aún es más admirable lo que enjuntó en otra ocasión. Vio que habían concurrido a su casa varias personas de ambos sexos y que se divertían con la diversión demasiadamente usada en su sarao. Aunque modesto y cuanto lo puede ser de esta diversión tan peligrosa, estaba el baile en lo más entretenido y gustoso, cuando vieron salir al niño Bernardo de otra sala y entrando en él de la festín, con un libro abierto en la mano, subió en un taburete y empezó a leer, como que predicaba con ardiente celo contra los bailes y saraos. No se sabe cómo pudo el niño encontrar aquel libro y en los capítulos que reprendía semejantes diversiones. El efecto de este inocente celo fue el que podía producir un misionero celoso con un santo crucifijo en la mano y con un sermón muy ferviente, porque cesé al instante el baile con pasmo de cuantos asistían, entre quienes se hallaba una persona de autoridad, que refiere con admiración este caso en carta de 8 de agosto de 1736. Aprendió las primeras letras en la villa donde nació y para que estudiase la gramática le enviaron sus padres a Medina del Campo, para que los estudios del colegio de Nuestra Compañía de Jesús empezase a cultivar su bello entendimiento. Vivió en casa de una tía suya, a quien obedecía con singular respeto en cuanto le mandaban. Ejecutaba lo mismo con todos los domésticos, sin que jamás hubiese la mejor queja de Bernardo, aunque su genio pronto, vivo y ardiente le ministraba el espíritu de fuego para las operaciones de la policía. Cuando se divertía con otros niños de su edad en los juegos honestos y pequeñas diversiones con que se entretenían y ocupaba la niñez. Eran condescendientes sin las porfías de algunos genios pocos dóciles. Cedía con suma facilidad el pequeño precio que los niños suelen poner por medio de sus juegos de industrias, de habilidad o fortuna, aunque conociéndose que la razón y justicia estaban de su parte. Muy lejos descubrió que el niño Bernardo una gran inclinación a la piedad y aún a la mortificación y penitencia. Reparó en su casa que salía de ella para el estudio sin desayunar y habiéndole dicho que no hiciese así, porque podía ser dañado a su comprensión poco robusta, respondió que haberse criado muy débil le bastaba poco alimento, respuesta con que ocultaba su mortificación. Era muy puntual las confesiones y comuniones que los estudiantes de nuestras aulas de gramática practicaban todos los meses y recibía con suma docilidad los buenos consejos de sus maestros cuando exhortaban a sus discípulos a la devoción de María Santísima, Nuestra Señora, a la frecuencia de los sacramentos, a evitar toda culpa, aunque fuese venial, y a los demás ejercicios virtuosos que inspiraban los maestros a sus discípulos al tiempo mismo que les enseñaban las letras. Era el niño Bernardo tan aplicado al estudio y tan deseoso de aprovechar que por este fin ejecutivo un largo viaje, que apareció entonces fuga o travesura de la edad pueril. Pero hoy se sabe que el motivo de haber oído una conversación en un pariente suyo podía estudiar con más feliz progreso en Madrid.
Tenía en esta corte un tío de bastante convivencia y juzgando que en la casa de este pariente tendría toda comodidad para el estudio, se partió a Madrid sin comunicar a nadie su designio. El viaje fue más breve de lo que podía esperar, de la tardanza a lentitud de una jumentilla cansada, que pudo prevenir para ocultar su volable fuga. Llegó sin que nadie pudiera saber cómo, en 2 días al fin de su jornada, y encontró la casa de su tío, no sin especial casualidad o providencia, con la prontitud que suelen hallarse en la corte aún las casas de los señores grandes. Recibió el tío al niño Bernardo con admiración y ternura, viendo la fatiga con que habían dado tantas leguas, pero no siendo oportuna la corte para los intentos que le habían llevado. Le devolvió a enviar con badaje, más cómodo a Medina del Campo. Enviáronle sus parientes para que estudiase con la aplicación y perfección que deseaba a nuestros estudios de Villagarcía de Campos. En esta iglesia de Santa María tenemos la pila bautismal, donde el 5 de septiembre de 1711 recibe el sacramento. También podemos ver el altar del que es su abogado del bautismo, San Francisco Javier, y el sagrario del que recibe su primera comunión. En el libro que representa el altar mayor, aprende Bernardo a leer la vida de Jesús. Aquí descubre su sueño de ser sacerdote, para ayudar en Jesús en labor de salvación de las almas. Temprana y dichosa muerte del padre Bernardo. La temprana muerte de Bernardo es uno de los misterios y secretos más ocultos de su prodigiosa vida. Muchos de los que tenían noticia de los singulares favores con que les había prevenido y gobernado Jesús y su divino corazón, exclamaron al saber su dichosa muerte: «Oh profundidad y alteza de las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios! Cuán incomprensibles son sus juicios e investigables sus caminos». Así exclamaban muchos, juzgando que la vida precedente de Bernardo, tan llena de favores del cielo, la tenía destinada el Señor para que fuese un gran ministro de su mayor gloria. A los ojos humanos parecía también que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que el Señor le había revelado le quería para ilustre protector de esta devoción divina. En fin, otras muchas reflexiones piadosas se hicieron al ver desaparecer de entre nosotros un joven tan favorecido del cielo y un tan eficaz instrumento para las glorias del Sagrado Corazón de Jesús y el bien de las almas. No debemos nosotros examinar curiosos los motivos que el Señor tuvo en llevar al padre Bernardo en la flor de su edad, pero podemos asegurar con el Espíritu Santo que, entre otros, fueron los del capítulo 4 de la sabiduría. Se había hecho muy agradable a los ojos de Dios y fue arrebatado de este mundo donde hay tantos pecadores. Arrebátale el Señor porque la malicia de estos no mudase su entendimiento y la afición del siglo o del demonio no engañase su alma, pues el hechizo embeleso del mundo oscurece las cosas buenas y la inconstancia de la concupiscencia trastorna el buen juicio, aunque al principio no haya malicia, habiendo consumado en poco tiempo la carrera de su vida, lleno muchos años. Su alma era agradable a Dios y por esta causa se dio prisa a sacarle del medio de la maldad. Estos, sin duda, fueron algunos de los motivos que el Señor tuvo para sacar de este mundo al padre Bernardo y llevarle consigo a darle el premio de sus virtudes. Ignoramos si el cielo descubrió a Bernardo la noticia de su muerte, porque el velo de su humildad y santo disimulo ocultaba todo cuanto le era posible y no necesitaba dirección. Uno de sus compañeros, en la tercera probación que le asistió de continuo en su enfermedad, juzgó por indicios probables que Bernardo tuvo noticia cierta de su muerte. Preguntábale algunas veces si quería morirse, a lo que siempre respondía Bernardo: «Yo solo quiero lo que el Sagrado Corazón de Jesús quiere». No obstante, dice el padre, que le observaba todas sus palabras, aunque no se me declaró o quiso declarar en este punto,
dio algunos indicios que me persuaden supo ser aquella su última enfermedad. Entre otros fueron que, aconsejándole este padre 3 días después que se sintió enfermo a que se quedase en la cama, le dijo que quería ir primero a decir misa y despedirse de su amado. Antes de reconocerse grave el peligro de su enfermedad, dijo textualmente al mismo: «Si yo me muero, ¿qué tengo que dejar a vuestra referencia en señal de mi amor? Le dejo esta medalla que traigo conmigo al pecho». Los que de cerca le asistieron y observaban en la gravísima enfermedad del mortal tabardillo, tifus, que le quitó la vida, fueron testigos de su virtud heroica. Muy desde los principios se declaró mortal el accidente que le postró del todo, y solo le dejó alientos para descubrir el hábito que había adquirido en la resignación a la voluntad de Dios, en la paciencia, en la obediencia, amor tierno al Sagrado Corazón de Jesús y cuantas virtudes se pueden desear en un justo que está expirando. Recibió los santos sacramentos de la Santa Iglesia con la piedad que correspondía a quienes tantas ansias tenía de ver a Dios y gozarle. Después de haber recibido el Santísimo Viático, estuvo dando gracias 1 hora entera. No pudo ocultar, como otras veces, los ardientes ardores en que se abrasaban con su amor Jesús sacramentado y se le oía repetir, entre muchos otros inflamados afectos: «Oh, cuán bueno es habitar en el Sacratísimo Corazón de Jesús». Parece que sus ardientes deseos de ver a Dios, que habían sido tan activos por toda su vida, estaban abismados con todas sus cosas en el Sagrado Corazón de Jesús. Porque siempre que le preguntaban en el discurso de su enfermedad si quería morir, respondía: «Yo quiero lo que el corazón de Jesús quisiese». Esta era su respuesta, sin desear vivir ni morir, sino solo cumplir la santísima voluntad del corazón de Jesús. Quiso este divino corazón llevarle a gozar el premio de sus fervorosas fatigas por las glorias de su sagrado culto. Pues estando una persona favorecida de Dios, encomendando al Señor al Padre Bernardo, vio que su alma se separaba del cuerpo y volaba a esconderse en el corazón sacratísimo de Jesús. Con esta visión reconoció la referida persona, santamente afecta al Padre Bernardo, que el corazón de Jesús le quería sacar de este mundo. Desde este punto no dudó que moriría Bernardo y así se lo aseguró a su director. La singular paciencia que tuvo en los penosos accidentes de la enfermedad y de los remedios se descubre en no haberle oído la menor queja, tan natural en los enfermos. Ni aún se podía saber si padecía mucho, si no supiésemos que las enfermedades de ardiente tabardillo son penosísimas. Jamás había insinuado la sed que le tenía sin uso de la lengua, hasta que al tiempo que se confesó para recibir el santo viático, pidió licencia al padre instructor para humedecer las fauces, pues sin esta diligencia le era imposible pronunciar la menor cláusula. A poco tiempo después de haber recibido con singular piedad los santos sacramentos, se enardeció y agravó el mal de suerte que no sabemos lo que pasaba entre el alma del siervo tan fiel al Señor y del Señor tan benigno amante y todo piedad con sus fieles siervos. Yo he pensado siempre que recibió en esta hora singularísimos favores del corazón sagrado de Jesús, de su dulcísima Madre María Santísima y de todos los ángeles y santos sus devotos. Porque a los favores de la vida habían de corresponder los de una muerte dichosa, y que, acaso en muerte fervorosa de amor divino, sagradamente violento, como muchas veces se lo había ofrecido el Señor. Si no se nos descubrieron visibles y ruidosos, como la muerte de algunos justos favorecidos, nuestro Señor tuvo en esto sus fines, que nosotros no debemos examinar. Solo debemos adorarlos, venerarlos y amarlos, volviendo a exclamar con el apóstol:
Los frutos sólidos de mayor gloria de Dios, perfección de las almas y aumento de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que se han seguido a la muerte del Padre Bernardo son innegables testimonios de su santa vida y preciosa muerte. En las ruidosas revelaciones y milagros acaecidos en su muerte pudiera mezclarse lo falso con lo verdadero, pero en la gloria que ha seguido y continúa en seguirse al corazón sagrado de Jesús y perfección de las almas, nada hay que no sea infinitamente estimable. ¿Acaso en la temprana muerte de este devotísimo joven tuvo Jesús por fin que se adelantase más la devoción a su corazón sacratísimo? Pues haber sacado el Señor de esta vida a la venerable Margarita de Alacoque los primeros años en que se empezaba a extender esta santa devoción fue porque se publicase más prontamente por todo el orbe. Así lo repitió muchas veces esta prodigiosa mujer a una de sus religiosas que lloraba inconsolable su muerte. Mi muerte, le dijo, es necesaria para la gloria del corazón de Jesucristo, como lo he asegurado otras veces. En el mismo sentido, se podría decir que la muerte del Padre Hoyos era necesaria para la gloria del corazón de Jesucristo, porque viviendo este joven no se podían manifestar los singulares favores que había recibido del corazón sacratísimo. Estos, insinuados solo después de su muerte, han producido maravillosos frutos para la gloria del corazón divino, aun en las provincias más remotas, donde no llegaría en muchos años el nombre oculto de este jesuita si viviese. Pero ya difunto le han conocido con asombro y tierna devoción cuantos aman el corazón sacratísimo de Jesús, y han podido leer la carta de edificación que se escribió en su dichosa muerte. El final de la historia se representa en el tapiz utilizado en la ceremonia de beatificación, el 18 de abril del 2010, en la Cera de Recoletos de Valladolid, custodiado en la parroquia que le recibió como infante y le venera como escogido entre los escogidos. Este 10º aniversario queda pendiente de celebración para próximas fechas, cuando las condiciones lo permitan. Pero desde hoy y para siempre podemos celebrar en nuestro corazón la suerte de contar con el hijo predilecto de Torrelobatón, que lo es, además del mismo corazón de Jesús. A él le pedimos, por intercesión de nuestro querido Bernardo de Hoyos, nos ayude, cuide y aliente en esta vida para poder decir, habitar en su corazón.